woman that she said, I peeked through my keyhole out another man laying in my bed. You know the gypsies wanna call me. Hey amigos, bienvenidos a una nueva emisión de la Triple RSM Radio Rock and Roll Sierra de Madrid. Bienvenidos un día más a este mi rincón del rock and roll, vuestro rincón del rock and roll y de la buena música. Hoy empezamos en ruta desde Valdesquí, un poquito de frío, sol y nieve. Empezamos. Bueno amigos, ya habéis visto, hoy empezamos en ruta, hoy empezamos en Harley. Hacía tiempo que no empezábamos un programa montado en la moto. Que de vez en cuando hace falta, aunque sea invierno, nieve, frío y lo que sea. ¿De quién os voy a hablar hoy? Pues bueno, antes de deciros de quién os voy a hablar, quiero felicitar a una amiga muy especial, a mi amiga Helen, mi londinense favorita, que hoy cumple años. Feliz cumpleaños, Helen, un beso muy grande. Y hoy te dedico el programa a ti, amiga Helen. Bueno, ahora ya sí, os voy a decir de quién os voy a hablar. Os voy a hablar de Elvin Bishop. Y diréis, como siempre, ¿quién coño era Elvin Bishop? Bueno, es, porque sigue vivo. Elvin Bishop es un cantante y guitarrista de blues estupendo. En España muy poco conocido, en Estados Unidos sí es conocido, pero no tuvo tampoco grandes éxitos, no tuvo números uno en las listas. Pero bueno, muy bueno. Formó parte de varias bandas, tuvo su propia banda y de hecho sigue tocando todavía con 80 añitos que tiene. Y bueno, pues Elvin Bishop nació en Glendale, California. Es blanco, cosa extraña en un bluesman que suelen ser todos afroamericanos. Bueno, cosa extraña. La mayoría de los bluesmen son afroamericanos, es un tipo de música negra, como todo el mundo sabe. Y bueno, pues entre tantos millones de norteamericanos que hay, pues tiene que haber cierta cantidad de bluesmen blancos también. Bueno, que pues ya me pierdo. A ver, sí, que había nacido en Glendale y tal y cual. Se trasladó la familia enseguida a una granja que no tenía agua, no tenía luz, en Iowa, y a los 10 años se muda la familia otra vez a Oklahoma. En Oklahoma, allí empieza a tener su primer contacto con el blues, aunque es una sociedad totalmente blanca o prácticamente blanca en esa época, pero bueno, pues empieza a conocer el blues a través de las emisoras mexicanas, de las emisoras de Luisiana, de las emisoras del sur del país, y empieza a metérsele el gusanillo del blues. Conoce la armónica de Jimmy Reed y eso le provoca un éxtasis total, le encanta, y empieza a coleccionar discos de blues. En 1959 le conceden una beca para la Universidad de Chicago y se traslada a Chicago, y ahí ya entra de pleno en el mundo del blues, porque como todos sabéis, Chicago es una ciudad de blues por excelencia, aunque no esté en el sur. Ya sabéis que el blues va desde el delta del Mississippi, el blues más puro tal, hasta el blues de Chicago. Hay una ruta ahí, Chicago Delta, en la que hay gran variedad de estilos de blues y todos los grandes han tocado en Chicago. Bueno, pues como os decía, allí ya entra de lleno, conoce allí a Smokey Smothers, que era un veterano músico que solía actuar con el grandísimo Howlin' Wolf. Y Smokey Smothers le enseña todas las bases, todos los fundamentos del blues. A los 2 años de estar allí en la universidad decide dejarlo y dedicarse plenamente a la música. Allí mismo también conoce a otro ex estudiante de la Universidad de Chicago, que también la dejó, que es Paul Butterfield, un armonicista excepcional. Y bueno, pues juntos empiezan a tocar y a compartir escenario con otros grandes como Junior Wells o Hound Dog Taylor, y ahí empiezan, forman una banda que es la Paul Butterfield Blues Band, y empiezan a firmar contratos, empiezan a grabar discos.
estando en su máximo apogeo en 1967. Y el último disco lo graban en 1968. Y en ese mismo año la Paul Butterfield Blues Band se separa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Elvin decide trasladarse a San Francisco. Se va a San Francisco, a la otra punta del país. Y bueno, pues ahí decide formar su propia banda, que es el Elvin Bishop Group. Publican varios discos. Bueno, firman primero con Bill Graham y se hacen asiduos del Fillmore West, que era una sala propiedad del mismo Bill Graham. Allí comparten escenario pues con los Allman Brothers, con Jimi Hendrix, con Eric Clapton, con el grandísimo B.B. King y su guitarra Lucille. Bueno, ahí empieza el Elvin Bishop Group a desarrollarse y a tener éxito. Y bueno, pues esto que ocurrió, siguieron tocando hasta el año 79. Que me cargo el micrófono. En el 79 se disuelve la Elvin Bishop Group y él sigue tocando. Él sigue tocando. Tiene unos años de silencio. Ahí matan a su exmujer y a su hija. La secuestran y la asesinan. A su exmujer y a su hija. Entonces, bueno, pues tiene ahí unos años de parón. Y luego vuelve en 1988, firma con Alligator Records y publica el Big Fan, y al que siguieron pues otros cuantos álbumes. Y bueno, pues sigue, forma un trío luego y sigue tocando hasta el día de hoy. Sus últimos álbumes, los tres últimos que fueron en 2017, 18 y 2020, si no me falla la memoria, estuvieron nominados a los Grammy por el mejor álbum de blues tradicional. Y bueno, pues a lo mejor os pongo un vídeo de su última etapa cuando formó un trío que era el Big Fan Trio, y seguramente os ponga uno de esos para que veáis lo que es un tío con 78, 79 años, y cómo toca la guitarra, cómo canta, aunque ya la voz no es la que tenía con esa edad, pero bueno. Que nada, que me alegro mucho de estar con vosotros otra vez, de hablaros de Elvin Bishop. Un recuerdo especial para Gary Rossington, que ha fallecido esta semana, el único miembro original, el único miembro fundador de la banda Lynyrd Skynyrd, a la que ya dediqué un programa hace muchos años, no, mucho tiempo, muchos años todavía, no. Y era el único que quedaba vivo, el último dinosaurio de los Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama, amigos, Sweet Home Alabama. Bueno, pues eso, un recuerdo para Gary Rossington y para mi amiga Helen, que la he dedicado el programa hoy. Feliz cumpleaños, Helen. Y a vosotros, pues espero veros dentro de poco, en un par de semanas. Un abrazo. Y ya sabéis, la primera para abajo y las demás para arriba. 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3, 4. Whether to cry or laugh. Half the people in this country can't stand the other half. I wanna know, can't we halfway get along? Oh, people, what the hell is going on?
can't see? Why can't we just agree to disagree? I wanna know. All this hating going on, man, that's just wrong. Got to pull together. What the hell is going on? Call this little band the Big Fun Trio. This is Willie Jordan playing the cajon over here and Bob Welsh on guitar. And you know, he was the president, but he wanted to be the king. But you know what I like about the guy? Not a goddamn thing. I still don't hate him, but I'm glad he's gone. And as far as I'm concerned, that's what's going on. That all right?